Buenos días a todos, jóvenes. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenos días, profesora. Ok, sí le avisó a Clara y a Edgar. Sí, profesora, les mandé mensaje. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase, ¿va? En lo que ingresan sus compañeros. Vamos comentando lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿les parece? ¿Qué hemos estado viendo hasta el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que en los que hemos visto, jóvenes? Miren, si ustedes no participan y no hablan, va a ser muy difícil que avancemos, ¿correcto? Va a ser difícil que avancemos, chicos. ¿No quieren ustedes avanzar? Les pregunto. profe, pues en la clase pasada estuvimos recordando un poquito de lo que fue el hecho ilícito y de la conducta antijurídica. Analizamos el artículo 1963 y el 1958. También recuerdo que vimos un poquito de los elementos de existencia, que eran el consentimiento y validez, y las causas excluyentes de un contrato. También vimos un poquito de las fuentes particulares de las obligaciones y bueno, comenzamos precisamente a ver los nuevos temas que se iban a venir, que en este caso pues ya eran los contratos como tal. De hecho nos dejó una tarea de los mismos, que pues aquí ya entraban los bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos y así. Entonces, bueno, esto conforme al Código Civil de Puebla. Sí, profesora, de igual forma también recordamos acerca de qué es el contrato, qué es el convenio, cuál es la diferencia entre los dos. Vimos todo el apartado de consentimiento que es a partir del 1457 a 1469. También recalcamos que las arras es una garantía en el que se da, ya sea que se devuelva o sea con el precio. Y empezamos a ver acerca de la clasificación de los contratos de forma doctrinal. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pues sigo esperando a sus compañeras a ver si también participan o no. Dana, por ejemplo, y su compañera Carla. Creo que Carla no puede hablar, no sé qué pasa, pero vaya, no hay ningún problema. Dana, buenos días, Dana. Sí, Dana, ¿me escucha, Dana? Bueno, creo que no me escucha y no. Bueno, creo que no me escucha. En fin, vamos a ver. Entonces, vimos efectivamente todos los que son la clasificación de los contratos, una clasificación doctrinal y una clasificación conforme al Código Civil. Ahora, subí un PDF y en ese sentido me gustaría que participáramos sobre el PDF. ¿Qué vieron? A ver, jóvenes. ¿Qué hay en ese PDF? ¿Quién me quiere narrar Pues, de manera muy, muy sintética o pues concreta lo que vimos y lo que está de acuerdo con nuestro Código Civil? Si es que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer una pequeña comparación o todavía no.
Jessica, adelante, Jessica. Pues sí, profesora, de hecho, en el punto doctrinal nos traía una clasificación algo distinta a la que nos trae el Código Civil de Puebla. Por ejemplo, trae contratos unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, solemnes, formales y consensuales, reales y consensuales, los contratos principales y accesorios, los que son instantáneo y de tracto sucesivo, también los que son de acceso o de medios y los de logros o consecución, los contratos nominados e innominados. Y en el Código Civil de Puebla me trae la promesa de contratar, lo que es la compraventa, la permutua, donación. Hay uno que se llama mutuo, el contrato de arrendamiento, el de comodato, el de depósito, el de secuestro, el de mandato. También nos trae uno que es de prestaciones de vicios profesionales, de obras a precio alzado, de porteadores y alquiladores, de hospedaje, de aparcería, de censo efitéutico, de renta vitalicia, de compra de esperanza, de transacción y de fianza. Entonces sí, como que viene distinta la clasificación de los contratos desde un punto de vista doctrinal a lo que viene estipulado en nuestro Código Civil de Puebla. Ok, a ver, ¿qué dices tú, Brian? Bueno, de acuerdo al PDF que nos subí ayer, donde hicimos nuestros bancos de preguntas, yo vi que, bueno, obviamente pues existen muchísimos tipos de contratos. Intenté, si bien leí todo, hubo unos que no me quedaron claros, sin embargo intenté como entender un poco más de ellos, por ejemplo, el más básico que era el unilateral, el bilateral. Yo ve que tengo una empresa, entonces intenté ver si alguno de esos contratos se asemejaba a los que yo manejo y encontré que era el aleatorio. Ese me agradó bastante porque pues nos explicaba un poquito más acerca de ese tipo de contrato y bueno, pues en general el PDF lo que nos ayuda es a entender, como bien lo decía Jessie, la forma doctrinal de todos los contratos que hay, que existen y bueno, pues que podemos, bueno, también nos decía en el PDF que pues cada uno tiene su, ahora sí que dónde adaptarse en la vida, dónde utilizarse y bueno, pues nos da las herramientas y las pautas para poder entender mejor todos los tipos de contratos que existen. Pero quiero que me digas el PDF cuál es cada uno. Bueno, el que más entendí, pues fue el más básico, ¿no? El unilateral y el bilateral. Em, y vuelvo a repetir, también me gustó mucho el aleatorio. Ah, también recuerdo que había A ver, varios contratos. lo que me gustaría que nos compartieras es efectivamente en el PDF, ¿correcto? La clasificación. Lo que mencionó su compañera Jessica, eso no es la clasificación de los contratos, esos son diversos tipos de contratos, pero no es la clasificación. Entonces vamos por partes, vamos con el PDF, no querramos avanzar más. Primero la base, ¿les parece bien? Y en ese sentido quiero que ustedes me vayan comentando cada uno de los contratos, qué fue lo que comprendió, qué fue lo que no, por ejemplo, la clasificación tradicional, consensuales, aleatorios, solemnes, formales, unilaterales, bilaterales, cada uno de ellos en qué consiste y un ejemplo. Adelante, jóvenes. ¿Sí, Brian? ¿O nos perdimos? Me perdí, profe, yo sí me perdí. Es que no le entiendo eso de que mencionó. El PDF, nada más el PDF. ¿Sí me explico? El PDF. Si tú leíste tu PDF, me vas a decir, ah, encontré que los bilaterales son aquellos donde hay provechos y gravámenes para ambas partes, como por ejemplo el contrato de compraventa. ¿Qué significa derechos y obligaciones para ambas partes? Que tanto la persona que está vendiendo tiene derechos y obligaciones como la persona
que está comprando tiene derechos y obligaciones. Eso es la bilateralidad. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Quiero que Sí, comentemos el PDF. Adelante, jóvenes. No importa que vuelvan otra vez a abrir su PDF, a leer y participen. ¿Sí, Jessica? ¿Más o menos? ¿Me Sí, escucha, profesora, Jessica? creo que entendí el punto. A ver, Bueno, por ejemplo, en los contratos onerosos, decía que es cuando se generan provechos y gravámenes recíprocas, o sea que ambos los van a tener. En ese caso va a ser oneroso. Pero si se da de forma como un contrato gratuito, es cuando solo una de las partes tiene gravámenes y la otra genera provechos. Y un ejemplo de los contratos onerosos puede ser la compraventa. Y un ejemplo de los gratuitos es la donación. aquí la pregunta es ¿por qué? Bueno, en el aspecto de la compraventa decía que es un contrato oneroso, ya que los provechos y los gravámenes son recíprocos. Nos hablaba de que el vendedor va a tener el provecho de recibir el precio y el gravamen decía que era desprenderse de la cosa. En este caso sería recibir un pago, pero se está desprendiendo de el lugar en el que esté vendiendo, por así decirlo. Y en el caso del comprador, el provecho va a ser recibir la cosa y el gravamen va a ser pagar el precio de esa cosa. Y nos decía que en el caso de la donación el contrato era gratuito, pues ya que genera provechos para la persona que va a donar en recibir la cosa y gravámenes para el donante, que va a ser desprenderse de esa. Muy bien, ¿los demás? Brian, yo ahora en sí, ese adelante. apartado, la verdad es que ayer sí me confundió un poquito, porque justamente ahí abajo aparece algo que dice que pueden existir contratos gratuitos y que al mismo tiempo van a ser bilaterales y que también van a existir contratos que sean onerosos y al mismo tiempo unilaterales. Entonces ahí me perdí un poquito porque no, o sea, vi que pueden variar bastante en la cuestión de la unilateral y bilateralidad. Ahí no te capté. ¿En qué te perdiste, Brian? Ahí sí no pude Ahí, captar. bueno, yo me perdí porque, bueno, se supone hasta arriba viene contrato unilateral y bilateral, ¿no? Ya nos dice qué es. Después abajo viene lo de onerosos y gratuitos, que es lo que acaba de decir Jesse. Pero eh, me perdí porque dije entonces, como, a ver, los contratos pueden tener, no sé si denominarlo doble clasificación o no sé, porque pues dije, a ver, una cosa son los unilaterales y otra cosa son los bilaterales. Otra cosa son los onerosos y gratuitos, pero le digo que aquí hasta abajo viene una parte que ya es donde dice, los contratos gratuitos pueden existir y al mismo tiempo pueden ser bilaterales, como el comodato, y abajo decía, pueden ser contratos onerosos y al mismo tiempo unilaterales, como el mutuo con, bueno, ya viene abajo, ¿no? Una legislación mexicana. Entonces, ahí me perdí bastante porque dije, ¿cómo? Entonces puede ser unilateral, oneroso y así. O sea, doble clasificación es lo que no entendí. Ah, es que está explicado en el tema de obligaciones y creo que usted no tomó obligaciones, ¿verdad? No. Sí, ese va a ser su problema ahorita.
Yo les comentaba que para poder comprender y irnos un poquito más rápido tienen ustedes que tomar obligaciones, porque si no, la parte fundamental de los contratos son las obligaciones. Ah, Iba a ok. tener un poquito de problemas, pero vaya, no es bueno, vemos cómo So- interpreta pero cada se uno de quedó los. grabado, ¿no? Entonces, ¿Mande? se quedó grabado, ¿no? Lo de obligaciones, entonces no hay tanto problema, solo es un repaso, me quiero imaginar. Pues sí, igual y con la grabación no se le queda claro que me va, que yo creo que sí, yo creo que sí. Va. Soy bastante inteligente y bastante sagaz para poder comprender e interpretar. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, sí, esa parte puede pasar, Brian. ¿Qué más vieron? A ver, cuéntenme, ¿qué más vieron en el PDF? Además de los bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos, algunos de los contratos, como bien refirió su compañero, pueden tener varias características, ser gratuitos y ser unilaterales. O otra característica, pueden ser bilaterales, pero además pueden ser onerosos. ¿Qué más vieron, jóvenes? ¿Qué otra clasificación vieron? Bueno, después venía un tercer punto, eran los conmutativos y aleatorios. Estos nos decían que pues es una subclasificación de los contratos que vimos aquí arribita, que eran los onerosos. Y bueno, pues yo me quedé mucho con los aleatorios porque siento que son los que se apegaban a mi empresa, que era que decía que cuando se iniciaban, eh, las obligaciones podían variar después de hacer como el determinado contrato. Bueno, así yo lo entendí, o sea, se realizaba el respectivo, pero las condiciones podían variar a futuro, de acuerdo a las situaciones que se presentaran después de haberlo firmado. Por eso yo lo apegué mucho a lo que yo hago en mi día a día. Y ya, nada más eso. ¿Es todo lo que dice el PDF, jóvenes? No, Es pero todo vamos lo por que. partecitas como usted bien mencionó. Este es el tercer punto apenas. Pues sigan entonces. Sigan, jóvenes, sigan. Sí, profesora, si no estoy mal, creo en la diferencia entre los conmutativos y los aleatorios es que los conmutativos dice que ya van a ser conocidos los provechos y los gravámenes desde que se celebra el contrato. O sea, ya tienen como la idea de qué provechos y qué gravámenes van a tener. Y en el caso de los aleatorios, estos son inciertos, por así decirlo, y que pueden depender de situaciones o circunstancias que van a pasar después de la celebración de este contrato. Sí, es correcto, es correcto. Los aleatorios, bien acabas de comentar y lo interpretaste de manera correcta. No son ciertas los provechos y los gravámenes, ¿correcto? O no, no son ciertas las prestaciones que se están acordando en los aleatorios. En cambio, en los instantáneos sí. En los instantáneos automáticamente son ciertas las prestaciones que se están proponiendo las partes. Por lo tanto, en ese sentido, la mayoría de los contratos son instantáneos, ¿correcto? Los aleatorios son muy contados los acuerdos que se llevan bajo esta característica. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a realizar un contrato con una persona en donde las prestaciones son inciertas, ¿o sí las harán? ¿Cómo ven? Ahí yo me confundí un poquito, profe. Creo que yo los aleatorios los intenté pegar a lo que yo hago, pero Ajá. este tipo de contratos aleatorios son más como, o sea, se firman para algún tipo de trabajo o sea, eso es lo que no entendí. Profesora, disculpe, en este caso, en cuanto son aleatorios, podría darse como ejemplo cuando tú pides, por ejemplo, una cosecha, pero pueden hacer el contrato de que ya te la va a vender a ti. Pero puede ser que dependa de si está bien el clima, si se dan Sí, correctamente. ahí es donde me doy cuenta que efectivamente leíste el PDF, porque Ok. ahí manejan ese tipo de contratos, ¿cierto?
Es como, por ejemplo, yo que doy un servicio y entre comillas se firma un contrato y no sé, a lo mejor yo pongo que, como le decía Jessy, llego a determinada hora, pero esto puede variar, ¿no? Por las condiciones de tráfico, etcétera. O que mi tipo de servicio dura determinado tiempo, pero también puede variar por las situaciones que se puedan presentar dentro de mi servicio. No, no, nada que ver. Las prestaciones son inciertas, como bien acaba de referir su compañera Jessica. Ejemplo, el contrato de compra de esperanza es incierto que se dé, ¿correcto? En eso consisten los aleatorios. Ya está los bilaterales, los unilaterales, los aleatorios. ¿Cuál otra característica tenemos, jóvenes? ¿Qué otra característica tenemos, jóvenes? ¿Qué otra característica les maneja el PDF? ¿Son todas? No, profesora, también nos habla de contratos solemnes, formales y consensuales. Nos Perfecto. decía que los Ajá, contratos solemnes, disculpe. Bueno, nos decía que los contratos solemnes es cuando la ley va a exigir una forma determinada y que no va a aceptar una forma diferente para que se produzcan ciertas y determinadas consecuencias. Y que si en este caso no se satisface de la forma que ya había determinado la ley, no se van a producir consecuencias. Y en el caso de los formales, también nos dice que la ley exige una forma determinada y no va a aceptar otra diferente. Pero en este caso, sí se van a dar las consecuencias, aún así no sea la forma que la ley pidió. Ok, ahí sí podría incluirse su contrato, Brian, que sea formal, ¿correcto? Que sea formal para que usted pueda celebrar su contrato de su empresa. ¿Sí? Sí, ¿Qué opinión tiene? A ver, cuéntenme. pues es que en esos, como yo me basé de los ejemplos que ven en el PDF, por ejemplo, aquí venía uno de los ejemplos que era la compra-venta de bienes inmuebles y la donación de bienes raíces en cuestión a los contratos formales. Y en los consensuales, pues decía la compra-venta de bienes muebles y la permuta de muebles y el comodato. Entonces, por eso no asocié lo mío ahí como a esos, porque yo sentí que estos eran más para cuestiones, como bien lo dicen, de compras de cosas más grandes que pues un servicio mío. Ah, ok, ok. No, sí, todos los contratos tienen que tener una formalidad. ¿Y en qué consiste la formalidad? Cuéntenme, ¿en qué consiste la formalidad? Por ahí vamos a empezar. ¿En qué consiste la formalidad? Pues se supone que la formalidad de un contrato es cuando, o sea, cómo la voluntad de ambas partes se conforma o se expresa ahí. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Que la formalidad de un contrato es la forma en que la voluntad de las partes se plasma en el documento o se expresa ahí. ¿Esa sería la formalidad? ¿Cómo ves, Jessica? Dana, no sé si ya me escuche o no me escuche, o su compañera Carla, creo que no. Pero Carla, no, Carla, Jessica, ¿en qué consistirá la formalidad? Brian Bueno, ya vio nuestro punto de vista. bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la formalidad es cuando lleva todos los requerimientos que la ley pide para que ese contrato sea válido. Y creo que hace referencia en eso, en que no se va a aceptar que el contrato vaya de una forma diferente o le falte como algún punto para que pueda establecerse.
Sí, profe, concuerdo con Jessy, por eso me refería a la forma en que se plasma la voluntad de las partes, porque recordemos que en un contrato pues tendría que haber requisitos o normas o reglas que hay que estipular para que se pueda llevar a cabo de la mejor forma. ¿Y la consensualidad? Bueno, si no mal recuerdo, ahí nos decía que la ley no va a exigir una forma determinada. Eso es lo que haría diferentes a los tres tipos de contratos. Que lo solemne, aparte de que va a ser una forma determinada, si en este caso no se da o se produce uno diferente, no va a producir consecuencias. En el caso del formal, pide igual una forma determinada, pero en este caso, aunque sea diferente, va a llevar consecuencias. Y en el caso del consensual, no nos exige una forma determinada. Tienes razón en ese apartado. Ahora, la formalidad viene de cómo vamos a externar nuestro acuerdo. ¿Cómo externarían ustedes un acuerdo de voluntades? ¿Cómo lo harían? ¿Sí? ¿Ibas a participar, Brian? Es que iba a decir algo muy tonto, o sea, ¿cómo se No, externaría un adelante. acuerdo de voluntades? Pues Sí. por medio de un contrato, ¿no? ¿Y qué es un contrato? ¿No es un escrito? Exactamente, es la Pues sí, voluntad. es esa la formalidad, jóvenes. Es esa la formalidad, ¿correcto? Es decir, contratos que se van a externar. Lo externo es fuera, ¿sale? ¿Cómo lo voy a externar? Pues a través de un contrato. Eso es todo. Forma escrita, ¿correcto? Consensual. Todos los contratos son consensuales, es decir, en todos hay que tener consentimiento. Decir, sí, acepto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso me recuerda a la clase de hace una semana, que precisamente por eso nos decía que a la hora de contestar un teléfono y ese tipo de cositas, tuviésemos mucho cuidado al decir la palabra sí o está bien o bueno o ese tipo de cositas, por el Ok, consentimiento. es correcto. Bueno, ahora, ¿qué otra característica existe en el PDF? Pues estaban también en el siguiente punto, ¿cómo era? Pero estoy viendo mi banco de preguntas. Los principales y accesorios. Y bueno, pues nos decía que en los principales y accesorios, bueno, en los principales tenía una existencia y su validez no dependía de una existencia o validez precisamente de las obligaciones que ya, bueno, que preexistían en el contrato celebrado. Es decir, que los principales eran como contratos que tenían existencia por sí mismos y los accesorios eran los que no tenían existencia por sí mismos, sino que su validez dependía de la existencia o de las posibilidades que existían en las obligaciones de los contratos previamente celebrados y que con atención a esas obligaciones se celebraba el contrato. Y bueno, también decía que tenían como otro nombre, que ese tipo de contratos eran los de garantía, porque pues se celebraban para precisamente garantizar las obligaciones de las cuales dependían su existencia o validez. Y decía que los accesorios, pues en el derecho mexicano de la actualidad, son los que actualmente son de fianza, prenda e hipoteca. Ok, correcto. Los principales y los accesorios. Los principales, pues son aquellos contratos que subsisten o que existen por sí solos.
no dependen de algún otro contrato para poder existir. ¿Qué contratos dependerá de otro para poder existir? ¿Cómo ven? ¿Qué contrato dependerá de otro para poder existir? No, profe, yo no tengo la menor idea. Hay contratos que subsisten por sí solos, por ejemplo, una compraventa, efectivamente, y son principales. Accesorios para que un contrato exista, tiene que crearse otro primero, ¿correcto? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir analizando los contratos, ¿correcto? ¿Qué otra característica hay, jóvenes? ¿Qué otra característica ubicaron ustedes en el PDF? ¿O son todas? No, profe, también en el siguiente punto venían los instantáneos y Ajá. los de tracto sucesivo. Y Ok. ya decía que los instantáneos eran los que las prestaciones de cada una de las partes pueden ejecutarse o cumplirse en una sola ocasión, o sea, bueno, en un solo acto. Y también nos explicaba lo de arriba, que era la compraventa o la donación. Y los de tracto sucesivo era que las prestaciones de las partes o una de ellas se ejecutaban o se cumplían dentro de un lapso o tiempo determinado, porque no era real o jurídicamente cumplirlos en un solo acto. Ese decía que era el arrendamiento y el comodato. Ok, Jessica. Sí, profesora. También nos hablaba acerca de los contratos reales y los contratos consensuales. Nos decía que los contratos reales se va a basar en la entrega de una cosa dentro de este contrato. Y es para que alguna de las partes transmita el dominio hacia la otra, o ya sea el goce o el uso de ese bien. Y a este se le va a llamar contrato real. Y cuando los contratos son consensuales, nos dice que no es un elemento que esté dentro del contrato, sino que va a ser una obligación que van a hacer a través de este. ¿Ejemplos? Bueno, en el caso del contrato real lo podría tomar como el contrato de arrendamiento, pues en el cual le va a transmitir a otra persona el uso o goce de ese lugar. Y en el caso del contrato consensual, le podría ser, mm, Recuerda que todos los contratos son consensuales, todos los contratos. Y en ese sentido, entonces, cualquier contrato que tú me menciones es consensual. De hecho, me mencionaste bastantes contratos de acuerdo a la legislación poblana. ¿Te acuerdas? sí, Todos son consensuales. ¿Qué significa la consensualidad? Que debe de haber una aceptación y una voluntad de por medio. O sea, Eso debes... es todo. Ujú. Eso es todo, jóvenes. ¿Va? Siento que consensual podría ser como un sinónimo de estoy consciente de. O sea, por eso el nombre tal vez. Sí, puede ser, pero más que consciente, acepto. ¿No? Consiento, consiento en algo. ¿Sale? Ok, ¿qué otra característica, jóvenes? ¿Son todas? Igual y no, son todas. profesora. También Ajá, nos hablaba de los contratos nominados e innominados.
Perfecto. Nominados y nominados. Los que tienen nombre y los que no tienen nombre. Ajá. ¿Cuáles son unos? Exacto. A ver. Nos decía que el nominado es cuando es un contrato conceptuándolo y señala sus elementos y determina sus consecuencias y en cierto caso sus causas. Y en el caso del innominado, dice que solo señala su concepto o le da el de un nombre de un contrato, pero pues no da como sus consecuencias o sus causas. Ajá. Y también nos decía que los contratos innominados se iban a subclasificar en los contratos mixtos y los contratos de unión. Nos decía que los contratos mixtos son unitarios y que su estructura interviene en diversos elementos de varios contratos, ya sean nominados o innominados. Por eso se le llama mixto. Y en el caso de los contratos de la unión, nos dice que son contratos autónomos, que su estructura va a ser mediante la conjunción de dos o más contratos nominados o innominados y puede ser clasificados en contratos de unión como dependencia bilateral o dependencia unilateral. Ok. Vamos a aterrizar con los nominados y nominados. Efectivamente, los nominados son aquellos que de una u otra manera están reglamentados y están muy bien precisados en nuestra legislación poblana o en cualquier ley. Por ejemplo, el contrato de compra-venta, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, el contrato de, en fin, todos los contratos, ¿correcto? Que tienen una reglamentación específica o específica y precisa, ¿correcto? Esos son los contratos nominados. Y los otros son los que no tienen una nominación tal cual y no hay una reglamentación, pero siempre vamos a tomar la reglamentación del que más se parezca en el Código Civil. Por ejemplo, hay un contrato, sí es nominado, contrato de arrendamiento, pero por ejemplo, ¿cómo le podría yo decir a un contrato que celebra un hotel en el que únicamente te voy a rentar una semana de mi hotel en determinado tiempo del año? ¿Cómo lo podría yo nominar? Porque no está, solamente está renta, pero la renta es de un bien inmueble, no de una habitación de un hotel. Y en este caso, los hoteles lo que hacen es para poder llamar la atención y poder en temporadas, sobre todo bajas, tener afluencia, tener rentadas sus recámaras, sus habitaciones. ¿Cómo se le llamará a ese tipo de contratos? Profesora, si no estoy mal, se podría, ya que este es innominado, porque pues no está legislado, por Sí, así decirlo, se puede apegar mucho al contrato de arrendamiento. ok, se puede apegar mucho el contrato de arrendamiento. Sin embargo, se le va a denominar o va a tener un nombre, pero no conforme al Código Civil, sino ya por usos y costumbres o un tecnicismo o o acuerdo entre los hoteleros. ¿Me explico? Y entonces este contrato se le va a llamar tiempo compartido. Ajá. Pero el tiempo compartido ustedes no lo van a ver tal cual, así como se los denomino, como el contrato de arrendamiento, no lo van a ver en el código. Por eso es nominado. Y otro contrato que también podría asemejarse sería el contrato de hospedaje, ¿cierto? Hay un contrato que se llama hospedaje, que también podríamos nosotros asemejarlo o tomar todos los dispositivos legales al contrato de tiempo compartido, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué otra característica, jóvenes? Aquí es hablar de las características para ver
para comprender mejor cada una de las características de los contratos antes de que nosotros empecemos a enumerar cuántos contratos hay, cuáles contratos hay, cuál es la normatividad, cómo los podemos construir, qué cláusulas podemos incluir, qué cláusulas no podemos incluir, qué cláusulas se tienen por no puestas, qué cláusulas se nos ha olvidado, pero la ley dice, no te preocupes, de todas maneras se tiene por puesta, porque siempre vamos a proteger a las partes, ¿correcto? ¿Qué otra característica, joven? ¿O son todas? Ya vimos los bilaterales. Estaban también, profa, bueno, es que esto sí no se entiende muy bien. Los de acceso, los contratos de acceso o de medios y los de logros o consecución. Y pues bueno, decía que estos contratos son cuando las obligaciones que genera, bueno, el de los contratos de acceso medio, son cuando las obligaciones que se generan son como susceptibles de cumplirse ahí, o sea, de inmediato, en ese momento. Y los contratos que no satisfacían de inmediato las obligaciones o necesidades de las partes, pero que dentro de un tiempo a futuro ya se podía cumplir esa satisfacción, esos eran los de consecución. Pero ahí sí no le entendí. Jessica. Bueno, de lo que yo recuerdo es que decía que en los contratos de logro o de consecución no se esperaba una actividad adicional de una de las partes, pero sí iba a lograr las finalidades propuestas por la otra. Esto se refería al cumplimiento de las obligaciones, de las acciones, y se va a obtener así la satisfacción de las necesidades previstas en su celebración. Y decía que en los contratos de medios o contratos de acceso, dice que no se va a satisfacer la necesidad de las partes o de una de ellas, sino que se espera la ejecución de los actos para así conseguir la satisfacción de las necesidades. ¿Y qué ejemplos te da el PDF de ese tipo de contratos? ¿O no te da ningún ejemplo? ¿No les da ningún ejemplo? Creo que no. ¿No les da ningún ejemplo? A ver, chéquenlo, por favor. Sí, sí da ejemplos. Dice, tales son los contratos de promesa, de mandato y de prestación de servicios profesionales. Gracias. Si nosotros vemos el de mandato, es un medio. ¿Para qué quieres el mandato? Entonces sí da ejemplos, ¿correcto? Los vamos a detallar para que ustedes, en el momento en que nosotros veamos contratos en particular, vamos a ir detallándolos. ¿Qué otra característica, jóvenes? Profesora, ya terminamos porque los últimos eran los contratos nominados e innominados y ya también los platicamos. Ajá, y tienen como una subclasificación los que ya decía Jessie, porque abajo de los nominados y nominados venía que se clasifican en contratos mixtos y contratos unión. Entonces, bueno, no sé si esos también los vamos a tocar, Más que pero nada venía como para, mixtos y más que contratos nada, de unión. sí, más que nada para que ustedes vean toda la clasificación doctrinal, pero en realidad quiero llegar a un punto. Todos los contratos entran, o la mayoría de los contratos son los mismos. ¿Me explico?
Ya veíamos que hay contratos que pueden ser tanto bilaterales como onerosos al mismo tiempo. Y entonces en esa idea, una vez que veamos todos los contratos, ustedes lo que van a hacer es un cuadro comparativo. ¿Correcto? Este cuadro comparativo en donde ustedes logren identificar cuáles son los contratos que pueden tener más de una característica. Ahora vamos con la clasificación, pero la que está en el Código Civil. 1436, 37, si no mal recuerdo, de su Código Civil. Empezamos. Caro. Sí, profesora, en el 1436 nos habla de convenio, en el 1437 de contrato. 1437. Sí, habla acerca del contrato. Bueno, que es un convenio y que crea. Entonces en 1439, ahí debe de comenzar la clasificación de los contratos. Ajá, en el 39 ya dice que, por ejemplo, contrato oneroso, aquel que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Habla Sí, del gratuito. inicia en el 1438 porque nos habla del contrato unilateral y bilateral. Ese es el que quiero que lean, por favor, y saquen su cuadrito. Comenzamos con ese contrato, con ese artículo, por favor. Y como solamente son dos los que están hablando, váyanse intercalando los artículos, ¿les parece? Empezamos del 38, profa. Por favor. Ok, si quieres inicio yo, Jessy. Dice artículo 1438. Contrato unilateral, aquel en el que solo una de las partes se obliga. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. 1439. Hasta ahí. Una vez que lo lean, vamos a ir preguntando, ¿se entendió, no se entendió? Y ejemplos. ¿Sí se entendió? Bueno, técnicamente sí. Unilateral habla de, bueno, para mí, uno es donde una parte está obligada. Bilateral cuando dos o más, las partes, pues, de las partes están obligadas. En esa parte creo que sí. Solo vamos a complementar que no nada más existen obligaciones, porque ahí dice derechos y obligaciones. ¿Lo vuelves a leer? Claro, a ver, contrato unilateral, aquel que solo una de las partes se obliga, bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. ¿Y qué ejemplo de contrato podemos nosotros traer a la mesa? De unilateral podría ser la donación porque es donde una de las partes se está comprometiendo a dar algo, o sea, entregar la propiedad o ceder algún derecho y esa persona no espera recibir nada. Ese podría entrar en unilateral. Y en bilateral pues podría ser la compraventa, ¿no? Porque una persona se está comprometiendo o ya tiene la obligación de dar algo y la otra persona también está obligada a darle un pago, por ejemplo, a esta persona. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Ahora sí vamos con el otro artículo. Sí, dice artículo 1439. Es contrato oneroso aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Y gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Bueno, ya habíamos platicado que la compraventa es un contrato oneroso y que la donación es un contrato gratuito.
ya que en la compraventa, los provechos y gravámenes son recíprocos para ambas partes. Y en el caso de la donación, el provecho es solamente de una de ellas. Sí, es Me correcto. Es gustaría correcto. poner otro ejemplo para ver si estoy bien y lo estoy entendiendo. No sé si, por ejemplo, el de arrendamiento pudiese ser un tipo de contrato oneroso, porque ambos están como, o sea, en el arrendamiento, un ejemplo puede ser que alguien está rentando algo, entonces la persona que está rentando, por ejemplo, un local, va a recibir un pago, la otra persona pues va a recibir un espacio. No sé si ahí estoy bien. Sí, está bien. Está bien. Ah, va. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, seguimos con el artículo que Ok. continúa, ¿va? Artículo 1440. El contrato oneroso puede ser conmutativo o aleatorio de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. Es conmutativo el contrato oneroso si las prestaciones que se deben las partes son ciertas en cuanto a su existencia y cuantía desde que se celebra el contrato. Y 2. Es aleatorio el contrato oneroso si una de las partes o todas ellas desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben por depender estas de un acontecimiento contingente. A ver, vamos a ver aquí, ¿a qué se refiere con un acontecimiento contingente? Me quiero imaginar que era algo como lo que explicaba mi compañera hace rato, que o sea, hay distintas condiciones que tal vez no están como, es que no sé cómo explicarlo. Cosas que no están como a nuestras manos, podría ser. Cosas que no están en nuestras manos. Ajá, situaciones que Recuerden no. acuérdense que vimos dentro de obligaciones, vimos un tema que se llama obligaciones complejas. ¿Se acuerdan qué son las obligaciones complejas, jóvenes? Sí, es cuando están sujetas a una obligación. Exacto. ¿Están sujetas? A ver, otra vez, Jessica. Es cuando están sujetas a una obligación. A ver, Jessica, ¿qué son las obligaciones complejas? Aquellas que están sujetas a una obligación. ¿Sí, Jessica? No, ya me equivoqué. Exacto. Te confundiste, creo, ahí. Pero bueno, se refiere a eso, ¿vale? Remítanse, por favor, a obligaciones complejas para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y vean ustedes la importancia de las obligaciones en los contratos. Entonces, estamos hablando de las obligaciones, de las características. ¿Qué cosa? ¿Qué características? Chicos, ¿me escuchan o ya me desconecté yo? Perdón, profe, es que bueno, yo la escuché un poquito como muy alejada, o sea, no la entendí. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Ya. Ok. ¿En qué característica vamos? No. Bueno, ¿quién sigue? Sigue los contratos consensuales. Son contratos consensuales los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se prueben por escrito ni se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de este. Esos son contratos consensuales, Consensuales. ¿cierto? Consensuales. Ujú. Ok, vamos a ver entonces, a ver. Los consensuales es oposición a los formales. ¿Cómo es esto?
¿Cómo interpretan ustedes a los consensuales? A ver. Donde hay un consentimiento. ¿Y los formales? Aquellos que requieren o necesitan requisitos para poder cumplirse. O requisitos y obligaciones para poder cumplirse. Ya habíamos hablado de la formalidad, Brian, pero creo que se te olvidó. No lo retuviste, creo. Consensuales únicamente sí, formales, además de sí, por escrito, ¿cierto? ¿Qué otra característica tiene el Código Civil? Adelante, jóvenes. ¿Quién va? ¿Brian o Jessica? Voy. Artículo 1442 se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante documentos, sea público o privado, según lo determine la ley. ¿Ejemplo? A ver, otra vez, Brian, por favor. Sí. Se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante documento, sea público o privado, según determine la ley. Ahí está la formalidad. Ujú, Ahí está la formalidad. ujú. Ok. Siguiente artículo. Jessica. Sí, dice, artículo 1443. El contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo así las partes, que al celebrarlo éstas se entreguen material o jurídicamente el bien o bienes objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Puede ser el contrato de arrendamiento. A ver. Otra vez, Jessica. ¿Qué características estamos analizando? Los contratos reales. Ok, los contratos reales. ¿Cómo lo describe nuestro Código Civil? Nos dice que es cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo así las partes, que al celebrarlos estas se entregue material o jurídicamente el bien o bienes objetos de las obligaciones creadas por este contrato. Ok. Hablamos de la, perdón, contratos reales. Sí. Profesora, aquí me acaba de surgir una duda. En el artículo dice que se va a entregar material o jurídicamente. Aquí Exacto. podría entrar ya sea el contrato de arrendamiento o el contrato de compraventa. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque cuando yo celebro un contrato de compraventa, aunque tú no me entregues materialmente el objeto, la venta es perfecta. ¿Me explico? Ok, Y el arrendamiento tampoco. Porque yo puedo ocupar el arrendamiento, la casa cuando yo quiera. Eso sí, te debo de pagar. ¿Me sí, explico? ok, No, ahí se está refiriendo a los contratos que llevamos a cabo, pero cuando vamos, casas de empeño. En las casas de empeño, para que yo te preste dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevar tu prenda, porque si no llevas tu prenda, yo no te puedo prestar. Por eso es ok, que se exige que se entregue materialmente, para que pueda
perfeccionas el contrato. Ah, ok. Vamos con la siguiente clasificación, jóvenes. ¿Cuál es? Bueno, está artículo 1445. Los contratos se perfeccionan por mero consentimiento, excepto los que deben revestir una forma señalada en la ley como solemne. Creo que aquí no hay ningún problema, ¿o sí? ¿Necesita explicación esta parte de esta característica, jóvenes? Mm, creo que no. No, porque ya lo dice, se perfeccionan por mero consentimiento. Ok, chicas, ¿algún caro? ¿Algún? No, profesora, se va a perfeccionar cuando ambos estén de acuerdo. Entonces, no. Se va a perfeccionar cuando ambos estén de... Ok, va. Hecho. ¿Qué otro artículo tenemos? A ver, cuéntame. Viene el artículo 1446 y nos dice que los contratos legalmente celebrados obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, conformes a la buena fe, el uso o a la ley. Ah, pero ese contrato ya no especifica una característica. No, Ok, entonces vamos a ver. Vamos a aterrizar con esto. ¿Cuáles son las características entonces doctrinales y cuáles son las características del Código Civil y cuáles son las características que coincide el ámbito doctrinal con el ámbito civil? ¿Va de nuevo? sí, profesora. Otra vez, por favor. Ok, cuáles son las características o la clasificación de los contratos de acuerdo a la doctrina? ¿Cuáles son las características o la clasificación de acuerdo al Código Civil? Y 3, ¿cuáles son las características o la clasificación que son iguales o que prevé tanto la doctrina como el Código Civil y aquellas que son distintas? Por ejemplo, yo no vi en el Código Civil la clasificación relativa a principales y accesorios, ¿o ustedes sí? No, no. A eso me refiero, ¿vale? A eso me refiero. Ok. ¿Cuáles son las características o la clasificación doctrinal? ¿Cuál es la clasificación legal? ¿En qué coinciden lo legal y lo doctrinal? ¿Y en qué difieren lo legal y Y y lo lo doctrinal? doctrinal. Exactamente. Bueno, en un aspecto que coinciden en lo doctrinal con el código es acerca del contrato unilateral y bilateral. Ambos lo contienen. Muy bien. Sí, es También el cierto. contrato oneroso, el contrato consensual, Sí, es los correcto. contratos formales Déjale y algo a Brian, a ver. No, sí ibas bien, Jessy. Ay, Adelante. ay, no, es que me da miedo participar y equivocarme. ¿O tienes miedo a que identifique que no leíste? Simplemente estás participando por lógica. No, como que Brian, bueno, en la manera de participar uno se da cuenta. Pero bueno, venga, yo estoy equivocada. Demuéstrame lo contrario. Vamos, Brian. Sin miedo, Brian. No pasa nada. Bueno, sigue a Jessica. ¿Me escuchas, Jessica? sí, profesora. Bueno, pues Sígale, sígale. también ambos traen lo que es el contrato oneroso y se podría decir que su
subclasificación, que son los contratos conmutativos y aleatorios. Ambos Conmutativos, ok. y aleatorios. Sí. Ajá. Ambos Em, coinciden. sí. De igual forma, los contratos que son formales. Contratos Ajá. reales. Sí. De tracto sucesivo o instantáneo, que Ajá. también lo trae la doctrina. Pero en el caso que le falta al Código Civil de Puebla son los contratos de acceso o los de A logros, ver, por ejemplo. ¿contratos qué? ¿De acceso? Sí, los contratos de acceso o de medios. No, accesorios. A ver, identifícalos. ¿Es accesorios o de acceso? Sí, es lo que estoy revisando. En el PDF viene como los contratos de acceso o de medios Ok, correcto. y los de logros. Y los de o logro. con- Así es. Ok, muy bien. ¿Algo También, más que quieran? Adelante. también, no se habló acerca de los contratos principales y accesorios. No, eso no están en el código, ¿cierto? Así es. Conclusión, ¿qué concluyen de esta clase, de esta sesión? Bueno, que en este caso la doctrina y el Código Civil de Puebla hasta cierto punto van de la mano. Se podría decir que ciertos aspectos se van a encontrar en ambos, pero de igual forma ambos pueden ser diferenciados porque puede ser que, como por ejemplo esta clasificación, que algunos los traen nada más en esta parte de la doctrina y no vienen estipulados en el Código de Puebla. A eso iba, profe, que bueno, tenemos clasificación doctrinal y tenemos clasificación por nuestra propia, pues como decir la legislación, nuestro propio Código Civil de Puebla. Y bueno, pues ¿qué nos podemos llevar de esta sesión? Aprender un poquito la diferenciación de cada tipo de contrato, que puede existir una posible combinación, por decirlo así, que pueden tener varias características. Y bueno, pues que tenemos que analizar cada uno precisamente para podernos sacar todas las dudas que tenemos acerca de cada uno de los tipos de contrato. Parafraseó bien lo que dijo Jessica. Muy bien. Uy, está bien. Pues es que me hubiese dicho desde el que yo le pregunté, ¿cierto o no? Pues es que, profe, me da miedo participar y que me regañe. Pero ya te dije, ¿qué te dije? No, adelante, adelante. ¿Y qué fue lo que hiciste? Guardar silencio. Pero bueno, Bueno, esa es mi conclusión. no, pues sí, sí. Las demás, pues no sé si ya escribieron en el chat, si no escribieron en el chat. La verdad es que no puedo leer ahorita el chat. Pero espero que no haya dudas, espero que haya quedado claro. Es cierto, me fijo mucho en las participaciones. Yo sé que no les puedo obligar a que ustedes participen, a lo mejor efectivamente no pueden. No tienen su micrófono o están enfermos o están enfermas, no lo sé. No lo sé, pero necesito que pues se apliquen si es que quieren aprender, porque si no quieren aprender, pues yo no puedo hacer más nada, ¿correcto? Obligaciones, es una materia muy amplia, contratos también es una materia muy amplia, entonces no me queda más que comentarles que por favor lean y las dudas que tengan las vamos resolviendo acá en clases. ¿Qué les puedo yo dar como conclusión? Es importante que ustedes vean y precisen todo relacionado con las características y volver otra vez al inicio. ¿Cuál es el inicio? ¿Qué es un contrato?
¿Qué es un convenio? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio? ¿Correcto? ¿Cuáles son las clasificaciones que me maneja el ámbito doctrinal y en qué consiste? ¿Cuáles son la clasificación del Código Civil y en qué consisten? Y lo que yo les acabo de mencionar, ¿cuáles coinciden doctrinal y conforme al Código Civil, que sería el legal? ¿Por qué? Porque mediante nosotros vayamos identificando las características, poco a poco, aunque ustedes no se den cuenta, nos vamos adentrando al mundo de los contratos. Hay una investigación que quiero que ustedes realicen y como siempre, realícenla bien. Si no, pues no se vale el copy-paste. Uno se da cuenta, ¿correcto? La autonomía de la voluntad. ¿En qué consiste y qué importancia tiene la autonomía de la voluntad en los contratos? Autonomía de la voluntad, ¿correcto? Esta autonomía de la voluntad es la máxima teoría que nosotros vamos a ver y que se va a aplicar a los contratos. Significa que lo que nosotros convengamos es ¿cómo les diré? Lo máximo que nosotros podemos tener en los contratos, ¿correcto? Obvio es que no es al 100% la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque hay cláusulas que la ley establece que es fácil que una de las partes se lleve todo el beneficio y que deje en estado de indefensión a la otra. Ejemplo, vamos a suponer que vamos a convenir en que una persona entregue a otra una cantidad de 100,000 pesos, pero que la persona le diga, te voy a dar los 100,000 pesos y el interés va a ser del 50%. Y la otra persona dice, sí, pues sí, acepto porque lo necesito, ¿cierto? ¿Ustedes creen que la ley va a permitir ese tipo de arbitrariedades por parte de una de las partes en el contrato? ¿Qué opinan? Pues ¿Qué opinan? Digo, estamos para aprender, chicos. A lo mejor alguien dice, pues sí, si lo necesito, ni modo, tendré que afrontar lo que me están cobrando, ¿cierto? sí, ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, no lo sé. Esa también puede ser una respuesta. respuesta. Pues sí, ¿no? ¿Sí o no, Brian? Sí, ya recordé que siempre le dice Edgar, perdón. Pues sí. Sí, Brian dice que sí, esa es su postura. Ustedes, Jessica, ¿qué dices, Jessica? Bueno, profesora, yo no podría decir que no lo sé. Porque sí, de hecho, muchas personas a base de la necesidad que llegan a tener, como que no se fijan tanto en el que sí van a cobrar intereses, si eso está bien, si eso está reglamentado, por ejemplo, simplemente por el hecho de la necesidad es que lo toman. Entonces siento que Y por esa parte ajá, nos sabría. nos obligaría y tenemos que cumplir con todo eso que nos están pidiendo, ¿cierto? Así es. Así es. Pues no, jóvenes, no Ah, definitivamente, ¿sale? No, no, porque ahí es donde yo les comento. No se puede dejar las cláusulas al arbitrio de una persona, es decir, todo a mi favor, no, de ninguna manera, por eso entra la ley y por eso es importante que se estudie los contratos con una base firme de las obligaciones. No, no se puede y esas son las cláusulas que se tienen que pelear. El interés que está pactado legalmente, si el convenido entre las partes es estratosférico,
es en materia mercantil el 6% anual, en materia civil el 15%, ¿correcto? Anual. Obvio es que esto tenemos que precisarlo y tenemos que defenderlo en un contrato cuando es muy excesiva el cobro de los intereses. Hay dos tipos de intereses, el interés ordinario y el interés legal, o moratorio, perdón. Interés ordinario, legal y el moratorio, ¿correcto? Y que tenemos que tener claro cuándo lo podemos cobrar y cuál es la diferencia entre ambos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, por favor, vamos bien. Me parece excelente. Me parece excelente. Bueno, jóvenes, los dejo descansar. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Primero Dios. Cuídense. Muchas gracias, profe. Muchas Bye. gracias, profe. Hasta luego.